Aunque el sol acababa de aparecer en el horizonte, María y Clara ya estaban activas y listas para empezar su jornada. Dos niñas de 8 años, con pelo moreno y caras manchadas de suciedad, se despertaron en su residencia, un pequeño espacio detrás de un contenedor de desperdicios en un callejón angosto. Solo unas cajas antiguas y mantas deterioradas las resguardaban de la baja temperatura de la madrugada. María, la primogénita por escasos instantes, agarró la mano de Clara con un gesto lleno de cariño y decisión. Ese día, María susurró con convicción que descubrirían algo, recibiendo el gesto de aprobación de su hermana, quien sonreía tímidamente. A diario representaba un desafío para mantenerse con vida. Recorrían las calles de la ciudad pidiendo limosna y rebuscando sobras en los contenedores de comida de los locales. No disponían de tiempo para disfrutar de su infancia. Cada vez que caminaban por esas bulliciosas calles, la prisa les recordaba constantemente que estaban solas en medio de la multitud. A unas pocas manzanas de distancia, en el centro de la urbe, don Enrique Márquez se despertaba en su exclusivo apartamento. Se destacaba en el mundo empresarial por su destreza para concretar contratos millonarios y por su personalidad discreta. La casa que habitaba era un reflejo de su existencia. Pulcra, contemporánea y distante. Entre muebles diseñados por expertos y con vistas panorámicas de la ciudad, Enrique apenas percibía la opulencia a su alrededor. Seguía una rutina exacta y sistemática. Al despertar, revisa las noticias en su tableta, disfruta de un café sin leche y se traslada a su lugar de trabajo en un vehículo negro conducido por un chofer. Enrique había edificado su riqueza desde la nada. Sin embargo, alcanzar la cima tuvo sus consecuencias. La muerte de su hija Valeria, que ocurrió hace algunos años, lo había sumido en la distancia emocional y en su propio mundo. Prefiere no establecer relaciones personales, dedicando todo su tiempo y esfuerzo a sus actividades comerciales. En su universo, no cabían los sentimientos ni las sorpresas. María y Clara llevaban vidas caóticas y carentes, en total contraste con la existencia de Enrique, caracterizada por su orden y disciplina. Mientras las niñas caminaban por las calles, evitando a las personas que las ignoraban, Enrique se encaminaba hacia una relevante cita de negocios. En la misma ciudad convivían dos realidades que nunca llegaban a encontrarse. Pero el rumbo de las cosas cambió inesperadamente. En un cruce muy transitado, un vehículo deportivo cruzó el semáforo en rojo a gran velocidad e impactó contra el automóvil en el que se desplazaba Enrique. La magnitud del impacto fue impresionante. El coche de Enrique dio vueltas repetidas hasta parar en mitad de la vía, con el motor echando humo y los cristales destrozados en todas direcciones. Los peatones se pararon en seco, unos cuantos tomaron sus móviles para filmar. Sin embargo, nadie se aproximó. María y Clara observaron el choque desde el lado opuesto de la calle. Clara tiró de la manga de su hermana, apuntando hacia el automóvil volcado. Con voz temblorosa, preguntó si pensaba que alguien había resultado herido. María, con la mirada puesta en el automóvil, expresó su deseo de prestar asistencia sin estar segura de cómo hacerlo. Las niñas no lo pensaron dos veces y atravesaron la calle a toda prisa, evitando los vehículos y la situación de riesgo. Mientras Clara se encontraba de rodillas al lado de Enrique, quien estaba desmayado, María empezó a clamar por asistencia a voz en grito. No hubo ninguna respuesta. La gente miraba sin intervenir, con manos diminutas pero resueltas. Mientras María trataba de encontrar un remedio para detener la hemorragia en la frente de Enrique, Clara intentaba despertarlo con sacudidas. Los minutos transcurrían lentamente, hasta que finalmente una ambulancia arribó al sitio. Al empezar a actuar, uno de los paramédicos observó a las niñas con sorpresa y les preguntó si habían colaborado en la ayuda. María asintió con gesto afirmativo mientras Clara le agarraba la mano, mostrando en su mirada una clara expresión de inquietud. No era posible abandonarlo en ese lugar. Nadie se encargaba de eso. Mientras la ambulancia se alejaba llevándose a Enrique, las niñas permanecieron inmóviles en la acera, sucias y agotadas, pero experimentando una extraña sensación de éxito. Ellos no imaginaban que ese gesto de coraje transformaría sus destinos de manera permanente. Después de varios días del incidente, Enrique despertó con calma en la sala de un centro médico privado.
A pesar de la suavidad de las luces, el silencio se percibía abrumador. Experimentaba molestias en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza, donde tenía un vendaje amplio. Un doctor ingresó a la habitación, consultando su expediente clínico en una tableta antes de percatarse de que su paciente se encontraba consciente. El doctor expresó con serenidad que era sorprendente que el señor Márquez siguiera con vida. La severidad del impacto permitirá una pronta recuperación con el debido descanso y el paso del tiempo. En su mente, Enrique trató de evocar los sucesos del choque, pero todo aparecía difuso. El ruido del impacto resonaba en su mente, la brusca maniobra del vehículo y después, todo se volvía silencio. Mientras el médico seguía hablando, Enrique apenas le ponía atención. Trataba de completar los espacios en blanco de su recuerdo mientras su mente trabajaba sin descanso. De repente, el doctor hizo referencia a que dos jovencitas le brindaron asistencia. Si no se hubiesen movido con tanta prontitud, la situación habría podido empeorar considerablemente. Enrique arrugó el ceño. Hay dos pequeñas. ¿Por qué estaban en un sitio de tanto riesgo? Se preguntó quiénes eran y por un instante pensó que tal vez les debía algo, aunque enseguida descartó esa posibilidad. Reflexionó que no tenía sentido implicarse. No obstante, la expresión persistía en su pensamiento, a medida que el doctor proseguía con su discurso, volviéndose cada vez más complicado de omitir. Después de un tiempo, mientras Enrique se relajaba, una enfermera llegó con una bandeja de comida y una sorpresa inesperada. Señor Márquez, las jovencitas que le brindaron asistencia están presentes. Vinieron a buscarlo a usted. Enrique alzó una ceja, mostrando su desconcierto. Pequeñas a las que no recordaba en absoluto, pero que permanecían presentes, aguardando su llegada. Tras un breve instante de indecisión, finalmente asintió con la cabeza. Permite que entren. María y Clara ingresaron con cautela cuando la puerta se abrió. Mostraban en sus caras una combinación de interés e inquietud, a pesar de que sus vestimentas continuaban igual, sucias y deterioradas. María mostraba determinación en su rostro, mientras Clara se mantenía discretamente oculta detrás de su hermana. Enrique las miraba detenidamente, fascinado por la valentía que demostraban a pesar de su notoria fragilidad. Enrique, rompiendo el silencio, reconoció que ellas fueron las responsables de su rescate. La voz de él tenía rudeza, aunque no era agresiva. María contestó con determinación, sí, señor, mientras sujetaba la mano de Clara. Al no recibir ayuda de nadie más, consideramos que no era apropiado abandonarlo en ese lugar. Enrique entrecerró los ojos, observando detenidamente a las pequeñas. Era evidente que sufrían de desnutrición, que sus pies rebasaban los zapatos y que sus ojos mostraban una existencia marcada por la escasez. ¿Y sus progenitores? ¿En dónde se encuentran? A pesar de tener claro en su mente cuál era la respuesta, se planteó la pregunta. Clara dirigió su mirada hacia María, permitiendo que su hermana mayor tomara la palabra. María respondió con sinceridad, carecemos de ello, aunque al concluir la frase su voz titubeó levemente. Por un instante, la habitación quedó sumida en un profundo silencio. Enrique, un individuo acostumbrado a tener el control total de su existencia, se vio en una situación inusual al quedarse sin palabras. Al final, trató de recobrar la calma al expresar, les estoy enormemente agradecido, después de un momento de silencio. ¿En qué puedo serles útil? Clara, que hasta ese momento había guardado silencio, se adelantó un paso. La voz de ella era delicada. Sin embargo, las palabras que pronunciaba tenían una seriedad que sorprendió a Enrique. Deseamos un lugar donde vivir. Las palabras de Clara impactaron fuertemente a Enrique, quien por mucho tiempo había evitado todo lazo emocional, erigiendo barreras para resguardarse de los dolorosos recuerdos de su hija que ya no estaba. Sin embargo, las palabras mencionadas provocaron una fisura en su protección. Al observar la mirada de Enrique, María se apresuró en decir, no es necesario que nos tome bajo su cuidado ni nada por el estilo. Únicamente deseamos encontrar un sitio seguro para descansar sin sentir temor. En la cama, Enrique se tumbó sin poder contestar de inmediato. Después de mucho tiempo, experimentaba una sensación inusual. Un cóctel de remordimiento,
empatía y deber. Mientras miraba a las pequeñas, evocaba a Valeria, su hija ya fallecida, y anhelaba que alguien hubiera brindado apoyo a una niña similar a ella en caso de haber estado presente. Al cabo de un momento, expresó: «Permítanme reflexionar al respecto», si bien era consciente de que tales palabras resultaban insuficientes para las niñas que tenía delante. María asintió con determinación y tomó firmemente la mano de Clara antes de abandonar la habitación. Mientras recorría el pasillo del centro médico, Enrique las vio alejarse, experimentando una emoción que tenía tiempo sin experimentar, un fuerte anhelo de actuar de manera correcta. Durante la noche, Enrique se mantuvo despierto en la cama del hospital, observando el techo a oscuras. Las expresiones de Clara no dejaban de eco en su cabeza. «Anhelamos tener nuestro propio espacio». Aquella breve expresión, llena de urgencia y anhelo, había provocado en él una reacción inesperada, revelando una parte de sí mismo que creía perdida. Su corazón, que había sido afectado por el paso del tiempo y las experiencias dolorosas, experimentaba una sensación de intranquilidad. Los recuerdos de su hija Valeria, que ya no está, lo impactaron profundamente. Resultaba inevitable establecer comparaciones entre las gemelas y ella. La enfermedad se llevó a Valeria cuando tenía la misma edad. Por mucho tiempo, Enrique había sepultado esos sentimientos debajo de una avalancha de responsabilidades laborales y logros, creyendo que la riqueza y la influencia podrían llenar el vacío interior. Sin embargo, las jóvenes desconocidas habían reabierto una cicatriz que permanecía abierta. Susurró para sí mismo: «No me incumbe», como si expresarlo en voz alta pudiera persuadirlo. A pesar de ello, tenía plena conciencia de que no era verídico. Al día siguiente, le dieron el alta a Enrique en el hospital. A pesar de que su condición física estaba mejorando, su mente continuaba enredada en las incógnitas que las gemelas habían dejado sin resolver. Permaneció largos ratos en su elegante ático, rodeado de opulencia, aunque experimentaba una inquietud poco común. Observó la imagen de Valeria en su mesa de trabajo, evocando sus expresiones y cuestionándose cuál habría sido su reacción. Al fin, se decidió. «Laura, por favor averigua algo», expresó por teléfono, con determinación pero con un toque de emoción en su voz. Al llegar a su exclusivo penthouse, Enrique trató de retomar sus actividades cotidianas. Mientras estaba sentado frente a la mesa de trabajo, repasaba documentos legales y mensajes electrónicos, pero le resultaba imposible enfocarse. Con fastidio, cerró el portátil y se encaminó hacia la sala, donde una imagen de Valeria en un cuadro aguardaba en una repisa. En la foto, se le veía sonriendo con su atuendo escolar, sujetando un balón de fútbol. «Valeria, ¿qué decisión habrías tomado?», murmuró, experimentando un dolor repentino en el pecho. La visión de las gemelas volvió a su cabeza. Recordó la mirada llena de ilusión que le dirigieron, el coraje que demostraron al protegerlo y la valentía al solicitar algo tan básico como un refugio. A pesar de no profesar ninguna fe, Enrique presentía que el encuentro no había sido fruto del azar. Esa tarde, decidió actuar. Se comunicó con su asistente personal, Laura, solicitándole que averiguara toda la información disponible acerca de las niñas. A pesar de la sorpresa que le causó la solicitud poco común, Laura no objetó las instrucciones. «¿Hay algo adicional que necesite conocer, señor Márquez?», indagó con prudencia. «Nada más. Simplemente localízalas y verifica su estado», contestó Enrique, finalizando la conversación abruptamente. Durante la cena solitaria en su amplia mesa de mármol, Enrique reflexionó sobre la ironía de su situación esa noche. A pesar de contar con una gran fortuna, no mantenía vínculos auténticos con nadie. Aunque su apariencia era intachable, en su interior se sentía tan desolado como esas niñas desamparadas. Unos días más tarde, Laura regresó con datos. Los nombres de las niñas son María y Clara. 2 niñas idénticas de 8 años, que perdieron a sus padres hace 3 años. La madre falleció a causa de una enfermedad y el padre nunca se hizo presente. Laura comentó seriamente que habían estado habitando en las calles desde ese momento, buscando la forma de subsistir. Mientras escuchaba, Enrique experimentó una sensación de opresión en el estómago. La situación era más grave de lo que había previsto.
Preguntó con más nerviosismo de lo que había planeado. ¿En qué lugar se encuentran ahora? Recordó haberlas visto cerca de un mercado en el centro. Se mostraban en la búsqueda de alimento, aunque desconozco su lugar de descanso con precisión. En un momento de reflexión, Enrique guardó silencio mientras asimilaba la información recibida. Al fin se puso de pie de la silla. Mañana, por favor, llévame a ese lugar. Me gustaría echarles un vistazo. Con sorpresa en su mirada, Laura guardó silencio ante la situación. Era poco frecuente ver a Enrique Márquez participar en situaciones que no estuvieran dentro de su esfera controlada y sin imperfecciones. En la noche, Enrique volvió a contemplar la imagen de Valeria. Era consciente de que no tenía la capacidad de modificar lo que ya había sucedido. Sin embargo, quizás, solo quizás, podría realizar alguna acción en favor de esas pequeñas. A pesar de no reconocerlo completamente, algo en su interior empezaba a experimentar transformaciones. Al día siguiente, Enrique se vio en un sitio inesperado, un bullicioso mercado lleno de gente en el corazón de la ciudad. En su entorno, los comerciantes voceaban promociones, el aroma de frutas recién cosechadas y platos callejeros impregnaba la atmósfera, mientras que los transeúntes se desplazaban rápidamente evitándose mutuamente. Destacaba en el lugar con su impecable atuendo como un elemento discordante, aunque eso no le preocupaba en absoluto. Concentraba toda su atención en una única meta: hallar a María y Clara. Laura estaba junto a él, callada, presenciando cómo su superior, generalmente distante y analítico, exhibía una resolución inédita a sus ojos. Laura indicó que las había visto cerca de los puestos de vegetales en su visita anterior al mercado. Enrique asintió y se puso en marcha, sus elegantes zapatos haciendo eco sobre el suelo empedrado. Mientras caminaba, observaba detenidamente a cada niño que pasaba, esperando encontrar la mirada conocida de las gemelas. Al fin dio con ellas. Se encontraban en un reducido rincón entre dos puestos de frutas, compartiendo con precaución un trozo de pan. María, como de costumbre, demostraba estar muy atenta cuidando a Clara con su propia presencia durante la comida. Clara, de carácter reservado, fijaba su mirada en su plato, totalmente absorta en su comida. Enrique se detuvo para mirarlas durante un instante. Al presenciarlas en esa situación, tan frágiles y diminutas en medio del tumulto del mercado, algo se quebró en su interior. Tomó una profunda bocanada de aire y se aproximó con calma, procurando no causarles temor. Con una voz suave pero decidida, saludó. De repente, María alzó la vista, reflejando en sus ojos una combinación de asombro y precaución. Al verlo, Clara se ocultó tímidamente detrás de su hermana. María inquirió al hombre sobre su presencia en el lugar, mostrando una actitud de desconfianza mezclada con cortesía. En respuesta, Enrique se agachó para igualar su altura y preguntó por su bienestar. Se dio cuenta de que las dos niñas estaban todavía más esbeltas de lo que tenía en mente. María arrugó la frente, como si le resultara incomprensible el motivo por el cual alguien como él se tomaría la molestia de buscarlas. Preguntó de inmediato si todo estaba en orden, como si deseara concluir la charla antes de que empezara. Sin embargo, Enrique no se rindió. Su tono denotaba una menor intensidad de lo acostumbrado al expresar: no creo que estén. Después de lo que presencié, no es posible. Clara, que hasta ese momento había guardado silencio, alzó tímidamente la vista. Inquirió en voz baja el motivo de nuestra búsqueda, con sus grandes ojos rebosantes de curiosidad. Antes de contestar, Enrique tomó una profunda bocanada de aire. Debo mi existencia a ustedes y considero que nadie debería experimentar la vida de la misma manera en que lo hacen ustedes. Las palabras flotaban en el ambiente, cargadas de autenticidad. María observó a Clara en busca de orientación, como si esperara encontrar en su hermana una indicación sobre cómo actuar. Por último, dirigió de nuevo la mirada hacia Enrique. La voz del individuo afirmó: no deseamos su dinero, caballero. Nuestro deseo es simplemente estar unidas y vivir sin temores. Un nudo se formó en la garganta de Enrique. La afirmación sencilla, expresada con tanta seguridad por la pequeña, lo dejó sin capacidad de respuesta. En ese instante,
Se quedó sin palabras y sin saber cómo proceder. Estoy consciente de la situación, contestó al fin, y deseo brindarles mi apoyo. Las pequeñas se miraron mutuamente con expresiones de asombro. No estaban habituadas a recibir asistencia sin que se les solicitara algo a cambio. María, aún mostrando desconfianza, cuestionó el motivo. Antes de responder, Enrique titubeó brevemente, expresando sus pensamientos de forma más honesta de lo previsto. Debido a que en el pasado extravié algo de gran valor personal y me vi imposibilitado de revertir la situación. Quizás darles una mano a ustedes me permita solucionar un poco de eso. En silencio, María lo miraba detenidamente, analizando lo que decía. Al final, asintió con prudencia. Interrogó con recelo, con los brazos cruzados, acerca de sus intenciones. Enunció Enrique que su prioridad era garantizarles un espacio protegido para alojarse. Una solución provisional mientras consideramos nuestras próximas acciones. Un breve lapso de silencio se apoderó de las niñas mientras reflexionaban sobre la información recién recibida. Al final, Clara expresó con un destello de optimismo en su tono: «¿Está hablando en serio de verdad?». Enrique dio su aprobación con la cabeza. «Claro que sí. Estoy hablando en serio». Por vez inicial, observó algo que no había percibido previamente. Una chispa de optimismo en la mirada de las jóvenes. Aunque no era una gran cantidad, representaba un punto de partida para Enrique, quien lo consideraba adecuado para avanzar al siguiente nivel. Las hermanas gemelas ascendieron al vehículo de Enrique con precaución, como si dudaran de la veracidad de todo lo que estaba sucediendo. María, como de costumbre, se adelantó, agarrando la mano de Clara y asegurándose de que estuvieran unidas en todo momento. Clara se acomodó junto a su hermana, mirando el interior del elegante automóvil con gran asombro, evidenciando que no encajaba en un entorno tan refinado. En silencio, Enrique las miraba detenidamente desde su asiento. A pesar de intentar conservar su típica serenidad, resultaba sumamente incómodo observarlas tan diminutas y vulnerables, con prendas apenas adecuadas para resguardarlas del frío. Después de mucho tiempo, experimentaba la responsabilidad de cuidar a otra persona además de sí mismo. El conductor cerró la puerta y se puso en marcha hacia un apartamento que Enrique había acondicionado con prontitud, garantizando que fuera acogedor y protegido para las niñas. No deseaba que permanecieran en una ubicación provisional, tenía la certeza de que merecían algo superior. Mientras el vehículo se desplazaba, las gemelas observaban a través de la ventana, encantadas por las luces urbanas. Aunque no intercambiaban palabras, sus miradas comunicaban cada sentimiento. Mostraban asombro y, a la vez, cierto escepticismo. Habían adquirido la costumbre de no creer rápidamente en lo que les prometían los mayores. María, tras un largo momento de silencio, quiso saber cuál sería nuestro destino. Mostraba determinación en su voz, aunque se percibía un dejo de inquietud. Enrique contestó con serenidad: «Hacia un sitio protegido donde puedan reposar. Es una medida provisional, hasta hallar una solución más duradera». María arrugó la frente, evidentemente reflexionando sobre lo que había dicho. Enrique percibía que ella no estaba habituada a contar con nadie y le resultaba incómodo aceptar asistencia. Continuó preguntando, con los brazos cruzados. Enrique soltó un suspiro, comprendiendo que debía ser sincero con ellas para poder obtener su confianza. Expresó: «Ya veremos cuáles son sus requerimientos». Añadió: «Antes que nada, mi prioridad es garantizar su bienestar, que cuenten con un sitio para descansar y alimentos disponibles». María lo observó detenidamente, como si estuviera tratando de descifrar sus pensamientos. Al final, asintió con precaución, pero su rostro reflejaba dudas sobre su convencimiento. Frente a un modesto hotel en una zona apacible de la ciudad, el vehículo se detuvo. Enrique había apartado una habitación para las gemelas, garantizando que estuviera impecable y provista de todos los elementos indispensables. Al adentrarse en el vestíbulo, Clara se agarró al brazo de María, observando a su alrededor con inquietud. Al llegar, la recepcionista, una mujer amable de edad madura, le dio la bienvenida con una sonrisa afectuosa.
Enrique percibió que sus ojos se detuvieron en la vestimenta desgastada de las niñas antes de volver rápidamente hacia él. Señor Márquez, todo está preparado, expresó la recepcionista al entregarle las llaves de la habitación. Enrique agarró las llaves y guió a las pequeñas hacia el elevador. El camino hacia la habitación transcurrió en silencio, con Clara junto a su hermana y María atenta observando cada detalle con claridad. Al entrar por la puerta, Enrique notó lo sencillo de las comodidades del hotel en contraste con la opulencia a la que estaba habituado. No obstante, para las hermanas gemelas, la experiencia era como adentrarse en un universo completamente distinto. Las camas impecables, la diminuta televisión en la pared y el cuarto de baño exclusivo les parecían casi como sacados de un sueño. Al tocar la cama con sus manos, Clara fue la primera en dejar escapar una risita de sorpresa. Con incredulidad, le preguntó a Enrique si la cama era para ellas. Claro que sí, el regalo es para ustedes, contestó Enrique con una leve sonrisa en su rostro. María, a pesar de ser menos demostrativa, mostró un ligero destello en su mirada al darse cuenta de que por fin tenían un refugio seguro para pasar la noche. Expresó su gratitud en voz baja, aunque su manera de hablar aún denotaba precaución. Al asentir, Enrique experimentó la sensación, después de un largo periodo, de que finalmente estaba dedicándose a algo significativo. Mientras las pequeñas inspeccionaban la habitación, colocó un sobre con dinero en la mesa para que pudieran adquirir comida si lo requerían. Al dirigirse hacia la puerta, expresó, regresaré mañana para visitarlas. En caso de requerir asistencia, las recepcionistas están disponibles para ayudar. María lo miraba en silencio, asintiendo ligeramente. A pesar de ser consciente de la falta de confianza en él, Enrique estaba determinado a demostrar su valía y conseguir la confianza de los demás, sin importar el tiempo que le llevara. Al abandonar la habitación, se tomó un instante para detenerse en el pasillo. Había experimentado un cambio en su interior. Las gemelas le hacían ver que, a pesar de su gran éxito, había algo fundamental que había dejado atrás: el vínculo con los demás. Al volver a su lujoso piso aquella noche, Enrique comprendió que ese era tan solo el inicio de su camino. Se comprometió a brindarles su apoyo, y a pesar de no tener certeza sobre la manera de hacerlo, estaba decidido a no decepcionarlas. Al despertar al día siguiente, Enrique experimentó una extraña sensación que le resultaba desconocida. Después de pasar mucho tiempo inmerso en su rutina diaria, enfocado en alcanzar objetivos y cumplir cifras, el encuentro con las gemelas había despertado algo profundo en su ser. Mientras disfrutaba de su desayuno en el lujoso salón, contemplando la impresionante vista urbana, su mente no podía evitar divagar hacia María y Clara. Habrían descansado plácidamente y experimentado tranquilidad en esa diminuta habitación de hotel. Antes de dirigirse al hotel, optó por llevar algo adicional para las pequeñas. Llamó de inmediato a su colaboradora, Laura, solicitándole que se reuniera con él en las inmediaciones del mercado. Laura se mostró sorprendida por la solicitud poco común y preguntó qué debía llevar. Necesito adquirir vestimenta y alimentos para 2 pequeñas de 8 años. Enrique contestó que prefería algo simple, pero que transmitiera calidez y fuera práctico. Después de unos minutos, los dos se encontraron frente al hotel. Laura llevaba consigo una amplia bolsa repleta de prendas recién adquiridas, chaquetas y calzado, junto a una mochila cargada de provisiones esenciales. En silencio, Enrique expresó su gratitud por la eficacia demostrada y recogió los objetos, mientras Laura lo miraba con interés. Con una suave sonrisa, expresó: «Esto no parece ser de su estilo, señor Márquez». Al ingresar al edificio, Enrique interrumpió la charla con un comentario: «Tal vez mi persona no le resulte tan familiar como imagina». Se dirigió hacia la habitación de las gemelas y golpeó suavemente en la puerta. Después de unos instantes, María abrió la puerta, asomándose primero por el hueco para identificar a la persona que estaba afuera. Al ver a Enrique, su rostro mostró un ligero cambio, aunque no fue completo. Enrique saludó con una suave sonrisa al decir: «Buenos días. ¿Sería posible que me deje pasar?». Después de un instante de indecisión, María decidió finalmente dar paso a la puerta. Al entrar, Enrique vio a Clara sentada en la cama,
con los brazos alrededor de una almohada. Ambas lucían más tranquilas que en la jornada previa, aunque en sus miradas aún se podía percibir cierta inseguridad. Enunció Enrique al dejar las bolsas sobre la mesita de la habitación. Les traje algo. Con precaución, María se aproximó y desplegó la bolsa que contenía prendas recién adquiridas. De inmediato reflejó sorpresa en su rostro, aunque intentó disimularlo. Por su parte, Clara soltó un leve suspiro de sorpresa al contemplar los recién adquiridos zapatos y abrigos. Clara, alzando la vista hacia Enrique, cuestionó si aquello era destinado a ellas. Él asintió, indicando que el objeto era destinado a la otra persona, mientras se mostraba algo incómodo al no estar familiarizado con este tipo de situaciones. María eligió una de las chaquetas y la examinó detenidamente con las manos. A pesar de su silencio, Enrique percibía la gratitud de la otra persona, aunque ésta no la manifestara de forma explícita. Al final, con seriedad en la mirada, agradeció en voz baja a Enrique. Él contestó que no era necesario que le dieran las gracias. Después de todo lo que han hecho por mí, esto es lo menos que puedo ofrecer. De forma tímida, Clara se aproximó a Enrique y brevemente tomó su mano. Inquirió en voz baja si regresaría al día siguiente, mostrando cierto temor en sus palabras. La pregunta lo sorprendió de repente. Por mucho tiempo, había eludido toda forma de compromiso emocional, pero en este momento no podía dejar de observar esos ojos rebosantes de ilusión. Afirmó su regreso para el día siguiente, percibiendo que sus palabras adquirían la solemnidad de una promesa íntima en lugar de ser un mero gesto amable. Después de recibir la respuesta, las gemelas parecían calmarse un poco. Mientras Clara inspeccionaba la comida en la mochila, María miraba a Enrique con cierta curiosidad. De repente, cuestionó la situación con un tono directo pero sin hostilidad, queriendo saber la razón detrás de lo que estaba sucediendo. Enrique tomó una profunda bocanada de aire antes de dar su respuesta, consciente de que no podía faltar a la verdad. Pienso que merecen algo superior a esta situación. Si puedo ser de ayuda para ellas, deseo hacerlo, ya que nadie debería estar en esa situación. María experimentó poco a poco cómo asimilaba lo que decía. A pesar de mantener su prudencia, demostraba estar abierta a brindarle una oportunidad. Después de un rato más, siguieron charlando, mientras Enrique trataba de derribar las defensas que las gemelas habían erigido para resguardarse. Al final, se despidió asegurando que volvería al día siguiente con mayor disponibilidad para conversar acerca de lo que vendrá. Al abandonar el hotel, Enrique experimentó una sensación de determinación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Las pequeñas despertaron en él algo desconocido, algo que creía haber perdido, la habilidad de interesarse por otra persona. Al distanciarse, tenía claro que esto marcaba el inicio de un sendero irreversible. En el salón de su casa, Enrique se acomodó en el sofá con una copa de vino entre sus dedos aquella noche. Ante sus ojos, la imagen de Valeria permanecía en su sitio de siempre, aquella leve sonrisa inmortalizada en el pasado que solía evitar observar, pero en este momento le resultaba imposible apartar la mirada. Las hermanas gemelas le hicieron recordar algo que pensaba haber perdido para siempre. La habilidad de velar, de proteger, de ser un apoyo indispensable para alguien. Mientras su pensamiento se dispersaba, los recuerdos empezaron a abrumarlo. Evoqué los últimos momentos de Valeria en el centro médico, como seguía esforzándose por sonreír a pesar de su dolencia. Evoqué la promesa que le había hecho, un compromiso que nunca había honrado. Padre, por favor, brinda apoyo a aquellos que lo requieran una vez que yo no esté presente. Enrique había sepultado aquella expresión bajo su sufrimiento, pero en este momento retumbaba con intensidad en su cabeza. Al día siguiente, al arribar al hotel, María y Clara aguardaban su llegada. Llevaban puesta la vestimenta recién adquirida, y a pesar de mantener su cautela, se percibía un cambio en sus expresiones faciales, una leve señal de seguridad que no se había visto anteriormente. Con una sonrisa en el rostro, Enrique saludó con un buenos días. María contestó con seriedad mientras Clara levantaba tímidamente la mano para saludar. Al ingresar a la habitación, Enrique se acomodó en un asiento al lado de la mesa. Con curiosidad, Clara se aproximó a donde María se encontraba de pie junto a la cama, mirándola detenidamente.
Enrique inició la conversación mirándolas fijamente y les preguntó acerca de sus planes futuros. Entiendo lo complicado que puede resultar depositar confianza en otra persona, pero cuenten conmigo para brindarles apoyo. María arrugó la frente, como si estuviera pensando detenidamente en lo que iba a decir. Con precaución, preguntó por el significado de aquello. Quiero garantizar que cuenten con un espacio protegido para residir. Enrique expresó su deseo de que tengan la oportunidad de asistir a la escuela, disfrutar de comida diariamente y no tener que inquietarse por su alojamiento nocturno. Sentada en la cama, Clara abrazaba una almohada atenta a lo que escuchaba. Una combinación de ilusión y temor se reflejaba en sus ojos. María insistió en saber la razón por la cual estarían dispuestos a hacer eso por ellas, manteniendo un tono firme pero amable. Enrique se detuvo brevemente a reflexionar antes de dar una respuesta. Evité decirles cosas que no eran ciertas ni crear ilusiones vacías, ya que aprendí hace mucho tiempo la importancia de brindar apoyo a los demás cuando se tiene la oportunidad. En el pasado, no fui capaz de prestar atención, pero ahora comprendo el significado. Gracias a ustedes, mi vida fue salvada, y deseo retribuirles de alguna manera, aunque sea mínima. María no podía dejar de mirarlo. Al fin, decidió cruzar los brazos y expresar sus palabras. No deseamos recibir obsequios. Buscamos algo que sea permanente. Un hogar, un espacio donde podamos permanecer unidas. Al oírla, Enrique experimentó una sensación de opresión en la garganta. La sencillez y el poder de sus expresiones lo impresionaron de manera significativa. Asintió con calma, siendo plenamente consciente de la importancia de su compromiso. Con determinación expresó: «Esa es mi intención exacta». Clara suspiró aliviada, mientras María continuaba observándola detenidamente. A pesar de no haberlo expresado en palabras, Enrique percibía que había avanzado un poco en conquistar su confianza. Continuaron conversando por un tiempo adicional. Enrique prestó atención mientras las jóvenes narraban su experiencia de supervivencia en las calles, describiendo cómo compartían sus escasos recursos y se brindaban protección entre sí. María se mostraba claramente como la protectora, ya que Clara necesitaba a su hermana para sentirse protegida. Antes de partir, Enrique colocó un bloc de notas y lápices en la mesa. Al ver los lápices de colores, Clara iluminó sus ojos y escuchó: «Pueden plasmar en papel lo que deseen, ya sea escribiendo o dibujando». Al abandonar el hotel, se dio cuenta de que aún le esperaba una gran cantidad de tareas por completar. Las gemelas requerían más que un lugar donde vivir. Era esencial que aprendieran a depositar confianza, a sentirse protegidas y a tener fe en la posibilidad de un mañana prometedor. Mientras se dirigía hacia su vehículo, Enrique tomó la determinación de estar dispuesto a realizar todo lo preciso para proporcionárselo. En esa jornada, experimentó por vez primera en mucho tiempo que estaba honrando el compromiso que le había hecho a Valeria. Al día siguiente, Enrique arribó al hotel con puntualidad, teniendo en esta ocasión una idea definida en su cabeza. Durante toda la noche, estuve pensando en cómo ofrecerle a María y Clara algo tangible en lugar de simplemente hacerles promesas. Era consciente de que las palabras no bastarían. Era necesario que sus acciones demostraran su confiabilidad. A pesar de no reconocerlo completamente, las pequeñas estaban ocupando un espacio vacío que había existido durante mucho tiempo. Al llamar a la puerta de la habitación, fue Clara quien se encargó de recibirla en esta ocasión. La sonrisa diminuta y reservada de la niña destacaba frente a la expresión seria de María, quien la miraba desde la cama. Enrique observó que Clara lucía una de las nuevas chaquetas y que el cuaderno que les había entregado reposaba en la mesa, con algunos dibujos ya plasmados en sus hojas. Al entrar en la habitación, Enrique saludó con un buenos días y llevaba consigo una bolsita. Clara contestó con delicadeza al tiempo que María se incorporaba de la cama para situarse al lado de su hermana. En la mesa, Enrique colocó la bolsa y extrajo 2 recipientes con almuerzos calientes. Expresó la idea de compartir el desayuno hoy, observando a las 2 pequeñas. Sin perder tiempo, Clara tomó asiento en una silla, sus ojos resplandeciendo al contemplar la comida. María, en cambio, mantuvo los brazos cruzados mientras lo observaba con su habitual desconfianza.
Cuestionó directamente el motivo por el que quería unirse a nosotras para desayunar. Enrique esbozó una leve sonrisa, mostrando su familiaridad con las preguntas directas de la niña. Explicó que su interés radicaba en profundizar su conocimiento sobre ellas. Dado que considero relevante que tengan conocimiento de que mi propósito es brindarles apoyo, no solicitarles nada. María arrugó la frente antes de decidirse a sentarse al lado de su hermana, mientras observaba a Enrique abrir su propia fiambrera. Mientras tanto, Clara había empezado a degustar su comida, saboreando cada pedazo como si fuera una festín. Durante el desayuno, Enrique decidió indagar acerca de sus experiencias personales. Mientras María revisaba minuciosamente los detalles, Clara compartía brevemente acerca de los sitios donde acostumbraban descansar, sin adentrarse en aspectos demasiado íntimos. Aunque tenía dudas, Enrique percibía que las pequeñas comenzaban a mostrarse más receptivas, aunque lo hicieran de manera gradual. Después de la comida, Enrique se encargó de ordenar la mesa y extrajo un diminuto sobre de su bolsillo. Ese día expresó su deseo de llevarlas a un sitio único mientras las observaba a ambas. Creo que tengo algo que les va a resultar agradable. María, llena de curiosidad pero mostrando cierto escepticismo, cuestionó la dirección a seguir. Con una expresión de alegría, Enrique contestó, «Es algo inesperado». María lo observó detenidamente durante un instante, como si estuviera tratando de averiguar si estaba diciendo la verdad. Al final, mostró su acuerdo con prudencia. «De acuerdo, siempre y cuando Clara esté dispuesta a acompañarnos». Clara asintió con entusiasmo ante la propuesta. Un leve sentimiento de satisfacción invadió a Enrique. Avanzaba un poco más en el camino para ganarse la confianza de ambas personas. Unos instantes más tarde, abandonaron el hotel en compañía. En su vehículo, Enrique las transportó hasta un centro comunitario que había averiguado la noche previa. Se trataba de un espacio reducido, aunque en excelente estado, con zonas destinadas a la recreación, la educación y la interacción social. Antes, había conversado con el personal para permitir que las pequeñas disfrutaran de un día en ese lugar, descubriendo un entorno seguro y novedoso para ellas. Al llegar, Clara se maravilló con el mural lleno de colores en la entrada, mientras María contemplaba a los demás niños divirtiéndose en el patio. En una posición inclinada, Enrique se dirigió a las dos personas. Aquí es un espacio ideal para que vengan a divertirse y adquirir conocimientos. Aunque no es una solución definitiva, consideré que sería un buen comienzo. Clara mostró una gran sonrisa, mientras María permanecía observando a los niños. María, aún desconfiada, preguntó si ibas a quedarte en ese lugar. Claro que sí. Enrique aseguró que estaría disponible durante el tiempo que desearan permanecer. Al adentrarse en el centro comunitario, las gemelas caminaban con cuidado. Sin embargo, Enrique percibió cómo se iban tranquilizando mientras investigaban el lugar. Mientras Clara descubría un espacio repleto de libros, se entretuvo hojeando un ejemplar ilustrado con animales, al mismo tiempo que María espiaba una lección de dibujo desde lejos. Cuando llegó el momento de partir, Clara sostenía un dibujo que había creado durante la clase, mientras que María guardaba un cuaderno con las primeras palabras que había escrito en mucho tiempo. El tiempo había transcurrido velozmente. Al regresar al hotel, Enrique experimentaba una sensación de plena satisfacción. Fue un avance de poca magnitud, pero con un gran valor. Descubrí que ganarme la confianza de las gemelas sería un camino largo, pero estaba decidido a transitarlo. En ese momento, tenía la certeza de que seguía la ruta adecuada, no solo para asistir a las jóvenes, sino también para reconectar con su propia esencia humana. Mientras el vehículo se desplazaba con calma por las calles urbanas, Enrique vigilaba a las gemelas a través del espejo lateral. Clara sostenía con fuerza el dibujo que había creado en el centro social, mientras María observaba a través de la ventana con un gesto reflexivo. A pesar de su silencio, Enrique percibía que su mente estaba activa, analizando cada una de sus palabras y gestos. ¿Disfrutaste del sitio, Clara?, inquirió Enrique, interrumpiendo la quietud. Con gran entusiasmo, contestó ella, exhibiendo su creación. Estaba adquiriendo habilidades en la creación de un retrato canino. Echa un vistazo.
Al observar la diminuta imagen, Enrique esbozó una sonrisa. Aunque algo torpe, pone mucho empeño en todo lo que hace. Alabó la belleza del perro con un gesto afirmativo. No obstante, María optó por no decir nada. Mientras observaba el paisaje en movimiento, sus ojos reflejaban una combinación de dudas y un temor más profundo, el cual era el de aguardar por un tiempo excesivo. Enrique optó por no insistir, ya que comprendía que ella requería un periodo adicional. Al arribar al hotel, las gemelas se dirigieron velozmente hacia la habitación, mientras Enrique se detuvo brevemente en el pasillo, reflexionando. Existía una tarea que sabía que debía completar, pero no tenía claro cómo abordarla. Tras un breve lapso, tomó una profunda bocanada de aire y se adentró en la habitación. María, Clara, se sentó en la silla al lado de la mesa y realizó una llamada. Quisiera conversar con ustedes acerca de un asunto relevante. Las dos niñas observaron al chico con interés, mientras que María se puso seria, como si estuviera esperando algo desagradable. ¿Qué sucede? Ella formuló la pregunta de manera franca. Antes de contestar, Enrique se tomó un instante para seleccionar con atención las palabras adecuadas. He estado reflexionando mucho sobre de qué manera puedo brindarles apoyo, tanto en el presente como en los años venideros. Deseo garantizar que cuenten con un espacio donde puedan estar resguardadas y empezar a forjar un futuro más prometedor. ¿Podrías mencionar un sitio? Clara preguntó con una mirada llena de ilusión. Observando a las dos, Enrique asintió afirmativamente. Estoy pensando en traerlas a vivir a mi casa, siempre y cuando cuenten con su aprobación. Las palabras impactaron en la habitación como un explosivo. Un leve suspiro de asombro se escapó de Clara, al mismo tiempo que María fruncía el ceño, evidentemente reflexionando sobre lo que acababa de oír. ¿Está usted disponible? Con desconfianza en su tono de voz, María formuló la pregunta. Asintió Enrique con determinación y amabilidad al mismo tiempo. Comprendo que el desafío será considerable y entiendo que posiblemente estén habituadas a ser autosuficientes. Sin embargo, deseo brindarles algo inédito en sus vidas, un lugar donde sentirse en casa. María observó detenidamente, sus ojos profundos reflejaban un mar de incógnitas. Al final, negó con la cabeza. ¿Qué motivo tendría para llevar a cabo esa acción? ¿Cuál es su beneficio en esta situación? Al enfrentar la pregunta, Enrique experimentó un dolor repentino en el pecho, aunque no podía reprochárselo. Habiendo dedicado su vida entera a enfrentar desafíos en solitario, comprendió que nadie brindaba ayuda desinteresadamente. Contestó con honestidad que no obtiene ningún beneficio. Mi deseo es brindarles mi apoyo, ya que tengo la capacidad para hacerlo. Lo que ustedes han experimentado no debería ser vivido por nadie. Mientras tanto, Clara dirigió una mirada llena de súplica hacia María. María, ¿podríamos encontrar un espacio seguro, lejos de las calles y del temor? María desvió la vista evidenciando su lucha interna al tomar una decisión. Enrique optó por concederles libertad. Sin necesidad de contestar de inmediato, expresó mientras se ponía de pie de su asiento. Considérenlo, independientemente de su elección, cuenten conmigo para brindarles apoyo. Al abandonar la habitación, Enrique experimentó la carga de su reciente propuesta. Era consciente de que al abrir esa puerta, su destino daría un giro irreversible que transformaría su existencia. En aquella noche, durante una charla susurrante en el cuarto de las gemelas, María decidió entablar una conversación con Clara. Expresó su incertidumbre sobre la confianza en él con su voz llena de inseguridades. Clara expresó su opinión favorable sobre el tema. Ha brindado su ayuda de forma desinteresada. Tal vez tenga la verdadera intención de colaborar con nosotros. Después de un breve instante de silencio, María dejó escapar un suspiro. Quizás, pero no podemos cometer el mismo error de nuevo. Clara, es imposible. Mientras tanto, en su piso, Enrique contemplaba la imagen de Valeria. Era consciente de que esa elección no solo beneficiaba a las niñas, sino también a él. Decidió afrontar su propia angustia por vez primera con el propósito de asistir a otra persona. Ahora la incógnita residía en si las gemelas aceptarían brindarle una oportunidad. Al día siguiente por la mañana,
Enrique llegó al hotel temprano, con una combinación de nervios y optimismo. No solía recibir respuestas de nadie. Durante toda su existencia, el control había sido el eje central de su vida. Sin embargo, con la llegada de las gemelas, las normas parecían haber cambiado. Las mujeres requerían de un espacio temporal, y él tenía la responsabilidad de honrarlo. Al llamar a la puerta, fue María quien se encargó de recibirla, como era habitual. Mostraba un semblante serio, aunque no tan receloso como al principio. Detrás de ella surgió Clara, mostrando una sonrisa tímida. «Saludos, señor Enrique», expresó Clara, interrumpiendo el silencio con su característico tono apacible. «Buen día, Clara, María», contestó Enrique con una sonrisa leve. «¿Podría permitirme el paso, por favor?» María asintió con precaución antes de abrir completamente la puerta. Enrique se acomodó en la silla que estaba al lado de la mesa, mientras las gemelas se sentaban enfrente de él. En la habitación se percibía una sensación de anticipación, como si ambas fueran conscientes de la importancia de esta charla. Enrique inició la conversación con un tono decidido pero cordial, reflexionando sobre sus palabras del día anterior. «Comprendo que esta situación les resulta complicada y quiero que sepan que lo tengo presente. Prefiero que no se sientan obligados a tomar ninguna decisión». Clara observó a su hermana en busca de algún indicio para entablar una conversación. Al final, María fue la que decidió hablar. Expresó que habían discutido su propuesta, mencionando que Clara la consideraba favorable mientras cruzaba las manos sobre la mesa. «Ella deposita su confianza en ti. ¿Y contigo?», inquirió Enrique, mirándola fijamente a los ojos. María guardó silencio durante un instante, reflexionando sobre lo que iba a decir. Después tomó una profunda bocanada de aire y expresó: «No tengo certeza, pero estoy convencida de que no podemos continuar con el estilo de vida que hemos mantenido hasta este momento. Si está comprometido a cumplir con sus promesas, estamos listas para darle una oportunidad, siempre y cuando demuestre su fiabilidad». Enrique asintió con calma, experimentando una combinación de tranquilidad y compromiso. «Es lo correcto», contestó. «No cuento con que depositen su confianza en mí de forma instantánea. Sin embargo, les aseguro que me esforzaré al máximo para velar por su bienestar». Con su voz dulce pero cargada de optimismo, Clara comentó: «Entonces, ¿ya no será necesario regresar a las calles?». «Adiós a las calles», expresó Enrique con determinación. «Deseo que encuentren un espacio donde se sientan protegidas y puedan comenzar de cero». María observó detenidamente, tratando de detectar algún indicio de incertidumbre o engaño. Al final, dio su aprobación con un gesto de cabeza. «En ese caso, estamos de acuerdo». Las palabras eran sencillas, pero la carga de su significado era inmensa. Al observarlas, Enrique experimentó una sensación de opresión en la garganta. Tenía plena conciencia de que se trataba del inicio de un trayecto extenso, pero se mostraba decidido a recorrerlo. En expresión de gratitud, Enrique agradeció la oportunidad que le habían brindado. María volvió a asentir, mientras Clara mostraba una leve sonrisa de tranquilidad. Las gemelas experimentaron por vez primera la posibilidad de que las circunstancias pudieran mejorar. Si te ha emocionado este relato, comparte tus impresiones en la sección de comentarios. Nos gustaría conocer tu opinión acerca de María, Clara y el recorrido de Enrique. Recuerda darle un me gusta si te conmovió, compártelo con tus seres queridos para que ellos también puedan disfrutarlo y suscríbete al canal para recibir más historias similares. Dinos, ¿desde qué lugar del mundo estás presenciando esta fascinante narración? Te leemos con un gran afecto.